Sobre estaciones de compresores, conformado por José Marcano y Luis Hernández. Comenzamos. La estación de compresores se necesita para transportar gas de una tubería. Las ubicaciones y las precisiones óptimas en las que estaciones de compresores operan se analizan en relación a los rendimientos de las tuberías, las presiones de la tubería permitidas, la topografía del oleoducto y si utilizan compresores certificados y en el desplazamiento positivo en el transporte del gas natural. Se compara su refinamiento y su desempeño, como los costos y las características. La ubicación de las estaciones de compresores. Las estaciones de compresores se instalan en un gasoducto para proporcionar la presión necesaria para transportar un gas de un lugar a otro. Las características de las limitaciones de las presiones de las tuberías, es decir, que se necesitan varias estaciones de compresores para transportar el volumen dado a través de un oleoducto a larga distancia. Las ubicaciones y las presiones de estos compresores están determinadas por las presiones permitidas de la tubería, las potencias, la disponibilidad de los factores en los ambientes, los geotécnicos. Teniendo en cuenta lo que es un equilibrio hidráulico, las compresiones hidráulicas distribuyen la energía de tal manera que todas las partes de la estructura que surte reciben un suministro ajustado a las necesidades de un sistema equilibrado, para evitar que el suministro insuficiente o excesivo de los circuitos de los consumidores y evitar ruidos de los flujos molestos en la tubería y válvulas. El aumento del confort, gracias a la confortable temperatura ambiente y el aumento considerable de la eficiencia en la energía, son resultados perceptibles y mensurables de los sistemas de tubería adaptados a un nivel hidráulico. Se requiere una estación compresora que permite la misma cantidad de gas, por lo tanto, con las presiones y caudales siendo los mismos, cada estación de compresor requiere la misma cantidad de fuerza de caballo. Esto se le conoce como equilibrio hidráulico. Y a la larga, la tubería con múltiples estaciones compresoras en las que la estación compresora agrega la misma cantidad de energía de gas, decimos que se trata de una tubería equilibrada hidráulicamente. La compresión isotérmica. El proceso de compresión isotérmica es aquel que la presión de volumen de un gas comprimido varía de manera en que la temperatura se mantenga constante. La compresión isotérmica. La presión requiere que menor cantidad de trabajo de comparación en otras formas de compresión. Este proceso es de interés teórico, ya que en realidad mantiene la temperatura constante en un compresor de gas es virtualmente imposible. La compresión isotérmica es un proceso en el cual la presión y el volumen de gas cambian permaneciendo en la temperatura constante. El cambio del estado de un gas puede producirse en diferentes formas. El proceso isocórico, que la presión y la temperatura de un gas varían mientras que el volumen permanece constante. Por un ejemplo, es en este proceso podemos calentar el gas que se encuentra en el interior de un cilindro y la presión aumenta en función de la temperatura, pero el volumen permanece constante. Teniendo en cuenta que la presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2. En el proceso isobórico, la presión se mantiene constante que el volumen y la temperatura del gas varían. Por ejemplo, imaginemos que un cilindro con un pistón interior. Entonces, al aumentar la temperatura del cilindro se desplaza aumentando el volumen del gas, pero se mantiene la presión constante. En este caso vemos que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. En el proceso isotérmico, tanto como el volumen como la presión varían, pero la temperatura se permanece constante. Por lo que podemos comprimir que el gas de un proceso isotérmico es necesario eliminar la cantidad de calor equivalente. El trabajo que se necesita aplicar en dicho proceso es el proceso de compresión, que se trata de simular la curva isotérmica, lo que prácticamente es imposible conseguirlo, por lo que es necesario que un sistema de enfriamiento perfecto.